Buenos días, doctor. El día de hoy vamos a presentar nuestro tema que va a ser estrógeno altura. Vamos a empezar presentando el índice, que van a ser los puntos a tratar en toda la exposición. Como primer punto vamos a tener la introducción, después la epidemiología, la fisiopatología, la clínica, los factores de riesgo y las conclusiones. Como introducción vamos a comenzar definiendo qué es el accidente cerebrovascular, que también es conocido como evento cerebrovascular. Vamos a empezar definiendo como una afección médica grave, la cual es potencialmente mortal, que aparece cuando se interrumpe el suministro de sangre hacia una parte del cerebro. El accidente cerebrovascular va a ser un déficit neurológico atribuido a una lesión del sistema nervioso central por infarto cerebral. Ahora, esta lesión se puede presentar o puede ser causada por un infarto cerebral, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea. Ahora, el ACV se va a producir cuando el flujo de sangre se va a ver interrumpido en algún área del cerebro, ya sea por diferentes causas. Entre las más comunes que tenemos va a ser oclusión de la luz del vaso sanguíneo, lo que puede deberse a un trombo, a un émbolo o una ruptura del vaso, como vendría a ser el tipo hemorrágico, o alguna alteración en la permeabilidad vascular o cambios en la calidad de la sangre, ¿no? Puede ser éstasis, viscosidad, aumento de los glóbulos rojos, etcétera. Los eventos cerebrovasculares o ictus van a ser, ahora ya hablando de epidemiología en sí, vamos a hablar de que los eventos cerebrovasculares o ictus van a ser la segunda causa de muerte en todo el mundo. Van a afectar a más de 6 millones de personas cada año, además de ser la tercera causa principal de discapacidad en todo el mundo. En nuestro artículo que hemos encontrado evidencia de que en China la tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular va a ser de 149.000 por 100.000 habitantes, lo que va a representar 1,57 millones de muertes al año en lo que va del 2018. Ahora, el accidente cerebrovascular va a imponer una gran carga social y económica debido a las razones que hemos mencionado de que es la principal causa de muerte y la tercera causa de discapacidad en todo el mundo. Además de que el 87% de todas las muertes por ACV van a ocurrir en países de ingresos bajos y medianos. Ahora, en lo que vendría a ser la relación hombre-mujer, se va a tener de que uno de cada 6 hombres y una de cada 5 mujeres tiene el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular a lo largo de su vida. Ahora, en cuanto a los tipos, vamos a tener que el isquémico va a ser el más frecuente entre el hemorrágico, a comparación del hemorrágico, y el territorio que más se va a ver afectado va a ser el de la arteria cerebral media. Ahora, el ACV isquémico va a comprender el 70-80% de todos los ACVs, como hemos mencionado, va a ser el más frecuente, y obviamente se va a presentar de 3 a 4 veces más que el hemorrágico, ¿no? Ahora, en cuanto a epidemiología, hemos tomado lo que vendría a ser el corte en nuestro país, ¿no? Vamos a tomar dos ciudades, una va a ser Lima, que vamos a tener como punto de referencia como al nivel del mar, ¿no? Pero la altura que se toma en el estudio es de 150 metros sobre el nivel del mar. Y el siguiente que tenemos va a ser Huancayo, con 3.250 metros sobre el nivel del mar, tomándolo como punto de referencia para altura. Vamos a tener que en los tipos de ACV el isquémico va a ser mucho más frecuente, como ya habíamos mencionado, a nivel del mar. En Lima va a ser el más frecuente con un 70%. A comparación de Huancayo, que va a ser de tan solo 56,25%, pero igual siendo también el más frecuente. La diferencia sustancial se va a ver en el hemorrágico, en la cual se va a presentar con mucha mayor frecuencia a comparación del nivel del mar en Huancayo, ¿no? Vamos a tener que se va a presentar con un 43%, casi con un índice de 50%. A comparación de lo que vendría a ser la costa o a nivel del mar, que se va a presentar en un 30%. Ahora, en cuanto a los tipos de ACV a diferentes niveles de altitud, vamos a tener que el ACV en altura va a tener una prevalencia mayor en lo que vendría a ser personas mayores de 60 años. Se va a dar más en mujeres, personas de raza mestiza y, como hemos mencionado, nivel socioeconómico bajo. Va a ser uno de los factores de riesgo. Ahora, en cuanto a la localización del accidente cerebrovascular en pacientes que habitan a diferente altitud, vamos a tener otra vez Lima y Huancayo como corte. Vamos a tener que mucho más en el hemisferio derecho, lo que vendría a ser Lima, y en Huancayo también, pero con un índice menor, ¿no? A Lima, va a ser menor de lo que se da en Lima.
Ahora en el izquierdo vamos a tener que en Lima va a presentarse en un 16% y en Huancayo un 10%. Ahora, en cuanto a la región anatómica específica, sí vamos a tener un cambio. Vamos a tener que a nivel de altura, en Huancayo, la región, la porción anatómica más afectada va a ser los ganglios basales con un 12%, a comparación de Lima, que se va a presentar en solo un 6%. Y la región más afectada, la región anatómica más afectada a nivel del mar va a ser la región temporoparietal con un 29%, a comparación de lo que vendría a ser la altura, que se va a presentar tan solo en un 11%. Las demás regiones temporal, parietal, talámico, la cápsula interna y la temporoccipital no va a ser tan sustancial como estas marcadas diferencias que hemos notado en los ganglios basales y la temporoparietal, ¿no? Pero ahí en el gráfico se puede observar las diferencias. Ahora, en cuanto a fisiopatología, tenemos que entender que vamos a tener dos tipos, ¿no? Como una breve introducción de fisiopatología, vamos a explicar que va a haber dos tipos, uno el isquémico y el hemorrágico. En el isquémico se va a deber a la oclusión del vaso, factores de éstasis, etcétera. En el hemorrágico se va a ver básicamente por una ruptura o alteración en lo que vendría a ser el flujo normal sanguíneo, ¿no? Ahora, la causa más frecuente en el hemorrágico va a ser la ruptura de aneurismas, ¿no? Y en el isquémico hemos mencionado que va a haber éstasis, puede ser por oclusión, obstrucción de la luz del vaso, compresión extrínseca, etcétera. Pero mayormente el stroke se debe a lo que es un daño neuronal, una isquemia neuronal, que se va a producir debido a la ausencia de oxígeno o lo que vendría a ser la hipoxia. Ahora vamos a tener que va a ser esta actividad de la hipoxia, va a causar isquemia. Ahora tenemos que en altura, el principal cambio que se va a dar va a ser la hipoxia, ¿no? Ahora, atribuible a este evento cardiovascular como es el stroke, va a favorecer que estemos en la altura, un factor de riesgo. Ahora, tenemos que a mayor altura va a haber mayor riesgo. ¿Por qué? Por la hipoxia. Porque el accidente cerebrovascular también condiciona lo que vendría a ser una hipoxia, ¿no? Ahora, uno de los factores que tenemos en nuestro artículo también es que a mayor altura, en personas que viven en la altura, pacientes crónicos, se ha demostrado que puede generar mayor calidad de angiogénesis, que quiere decir que se van a producir nuevos vasos. Pero vamos a tocarlo desde elevaciones, vamos a tocarlo ahora desde el punto de vista sobre el nivel del mar, ¿no? Ahora vamos a tener que primero, en elevaciones leves del nivel del mar, o sea, menor a 250 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener que no va a haber muchos cambios sustanciales porque el FIO2 no se va a ver muy alterado. Va a ir en un rango de 75% a 100%. Si llega a un 100%, se podría decir que ya es como el nivel del mar, ¿no? Ahora, en esta, el infarto de un área afectada puede ser isquémico por oclusión del vaso, etcétera, pero los factores de riesgo van a ser los mismos, se podría decir que en la costa. ¿Cuándo se van a incrementar estos factores de riesgo? Ya a una altura moderada que se va a encontrar en un rango de 2.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde ya se va a ver una alteración en la saturación de oxígeno que se va a encontrar disminuida en un rango de 66 a 75%. Los factores de riesgo que más se van a incrementar va a ser en primer lugar la policitemia y en segundo lugar la angiogénesis. Al percibir nuestro cerebro menor cantidad de flujo sanguíneo hacia este, va a hacer que se produzca nuevos vasos. Entonces se va a generar angiogénesis en lo que vendría a ser las regiones donde no llega una cantidad adecuada de oxígeno. Ahora, la policitemia se va a incrementar debido a la hipoxia, ¿no? Sabemos que la producción de glóbulos rojos va a responder directamente a los niveles bajos de oxígeno. Entonces, al detectar esto, se va a incrementar los niveles de glóbulo rojo en la sangre, ocasionando policitemia. Ahora, en elevadas ya, de un rango de 3.500 a 5.500 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener que la saturación de oxígeno también va a disminuir radicalmente en un rango de 52 a 66%, y en los cuales los factores de riesgo se van a elevar completamente. Si antes teníamos una policitemia de una cruz, ahora la policitemia va a ser mucho más marcada, incrementando así la viscosidad de la sangre, incrementando el riesgo de éstasis sanguínea, que quiere decir que se va a predisponer a la formación, uno, de coágulos que puedan obstruirse, que puedan obstruir la luz de los vasos, y la éstasis también
va a incrementar que el flujo sanguíneo o que el intercambio en la ventilación entre lo que vendría a ser la sangre y el tejido no se dé adecuadamente por esta éstasis, ¿no? Ahora vamos a tener también que se va a incrementar lo que vendría a ser la adherencia plaquetaria. El hematócrito se va a elevar, obviamente, por respuesta a lo que habíamos mencionado, ¿no? Que se va a incrementar la producción de glóbulos rojos debido a la hipoxia, porque se va a generar más eritropoyetina, y vamos a tener una marcada angiogénesis, ¿no? Porque al no detectar cantidades adecuadas de oxígeno, el cerebro va a seguir estimulando factores de crecimiento que van a estimular que crezcan nuevos vasos, neoformación de vasos y esto es angiogénesis. Eso sería todo en cuanto a fisiopatología en lo que es altura. Con respecto a la clínica, siguiente. Vamos a ver que el accidente cerebrovascular va a provocar una pérdida de función cerebral rápida, aguda y potencialmente progresiva debido a la alteración del suministro de sangre, oxígeno y nutrientes que va a durar al menos unas 24 horas. Y dentro de las manifestaciones clínicas se suelen depender de la gravedad de la anoxia, la localización cerebral, el tipo y subtipo de ictus y la presencia de otros factores de riesgo individuales. Es por eso que las manifestaciones clínicas más frecuentes van a ser la debilidad, el entumecimiento unilateral súbito, diplopía, ataxia y afasia. Los accidentes cerebral isquémicos en altitudes elevadas se va a caracterizar por edades mucho más jóvenes y el volumen de infarto va a ser mucho más grande. Es por eso que en las revisiones se vio que los ACVs isquémicos en el área de la meseta fue aproximadamente de 5 años más joven que en la área de la llanura en China. También se vio que los pacientes sufrieron por primera vez un accidente cerebral isquémico con un volumen de infarto en el rango de 0 a 50.000 metros cúbicos, que era un quinto o menos del volumen cortical de los hemisferios. La presión arterial sistólica fue también significativamente menor en altitudes elevadas, mientras que la presión diastólica fue opuesta, siendo mayor al nivel de la meseta. Hay que considerar que la presión del pulso también fue menor en algunas altitudes elevadas. Y con respecto a los trastornos de conciencia, fueron más frecuentes o más comunes en las tierras altas, lo que por otro lado mostró en el ictus isquémico que fue más grave en las zonas de gran altitud. Más o menos entre 1 a 4 personas o pacientes que presentaban alteración de la conciencia en el momento de su primer accidente cerebral vascular se dio a una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente, con respecto a las constantes vitales de los pacientes con ictus isquémico agudo a diferentes alturas, la frecuencia respiratoria, así como también la frecuencia cardíaca, temperatura corporal, estas aumentaron con altitud, aumentaron a la altitud, a lo que indica una mayor tasa de metabolismo en las áreas de meseta. Siguiente. Con respecto a los factores de riesgo, estos se dividen en dos tipos, los tradicionales y no tradicionales. Dentro de los tradicionales, vamos a encontrar los factores modificables, que acá podríamos considerar al abuso del alcohol, la obesidad, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura y también a la diabetes. Y dentro de los no modificables podemos considerar diferentes factores como la edad, el sexo, la etnicidad, el estatus socioeconómico y así como también la historia familiar, los cuales son bastante importantes para diagnosticar esto. Y dentro de los no tradicionales, para el ACV hemorrágico, vamos a encontrar el abuso de cocaína, la dieta y el consumo de anfetaminas. También tenemos que considerar acá algunos factores de riesgo, los cuales son los más importantes, que serían la policitemia, una edad menor a los 45 años, así como también el consumo excesivo de alcohol. También tendríamos que considerar los factores causales en los que vamos a encontrar la hipertensión arterial, la fibrilación auricular, el tabaquismo, la hiperlipidemia, la diabetes mellitus y las infecciones agudas como por ejemplo el COVID-19. Es por eso que hemos llegado a nuestras conclusiones, que son 4. Siguiente. La primera conclusión que hemos llegado a tener es que
vamos a encontrar una asociación directa entre las personas que residen en lugares de gran altitud, especialmente en las personas que viven a una mayor altitud de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esto se va a asociar a un aumento del riesgo de desarrollar un ACV, especialmente si la exposición aguda entre personas no adoptadas, probablemente esto se vaya a dar o va a estar ligado a la presencia de la policitemia, a un aumento de la viscosidad de la sangre y así también a la presencia de un estado de hipercoagulabilidad. La segunda conclusión sería que las exposiciones a corto plazo a altitudes muy elevadas van a ser un factor de riesgo para desarrollar un derrame cerebral. La tercera sería que determinados factores de riesgo, como serían la diabetes, la arteriosclerosis, la enfermedad coronaria, también podría ser la hiperlipidemia, tienen una menor prevalencia en personas que viven en zonas de gran altitud. Y finalmente, la cuarta conclusión sería que la prevención del accidente cerebral isquémico en altitudes elevadas debe enfatizar la reducción de la presión diastólica. También tendríamos que considerar el consumo de una dieta saludable y también el dejar de fumar. Eso sería todo, doctor. Gracias.